Bueno, pues muy buenas noches, espero que anden bien. Bienvenidas y bienvenidos a otra sesión más, la segunda clase de Aprendiendo Historia desde Cero, versión cruda y sin censura. Les comento, no sé si se los charlé por el grupo de WhatsApp, si no, se los recuerdo, pues tengo la oportunidad ya de eh, grabar las sesiones. Así que esa es una ayuda que espero aprovechen, sobre todo considerando que, bueno, a veces no hay manera de estar presentes. Sin embargo, el que haya esta facilidad no priva que asistan. Es necesario que anden por aquí, sobre todo para este rollo de las retroalimentaciones. Aunque estoy al pendiente del WhatsApp y eso, pues no siempre puede estar en todos lados. También aprovecho para darle la bienvenida a las personas que no pudieron estar el miércoles pasado y hoy están. Muy bien. Muchas gracias por andar por aquí. Bienvenidos. Un poco para comentarles, esa sesión no se grabó. La primera clase estuvimos viendo lo que fue, qué es la historia, tiempo histórico, espacio histórico, y llegamos hasta lo que son las fuentes. Hasta ahí me quedé con ustedes. Profe, yo tenía una Sí, duda. ¿qué pasó? Es que yo tengo la guía de CONAMAT y en Historia Ajá. Universal vi que pusieron mal lo de, lo que nos explicó la otra clase de las... Ay, a ver, De las permítame, ahorita le digo. corrientes, bueno, en lo que nos comenta su compañera, la sesión de hoy, pues creo yo va a ser una de las clases que más disfruto dar, porque tiene que ver con la crítica de fuentes, es decir, cómo nosotros los historiadores nos acercamos a esos recursos que nos permiten explicar qué onda con lo que pasó y nos vamos con la función, o mejor dicho, las funciones y la utilidad de la historia. Ahora sí, Marisol, hago un paréntesis para escuchar a Marisol, dime. Ok, era lo de fuentes de la historia. Aquí me dice que las fuentes directas o materiales son aquellas Ajá. que no han sido objeto de interpretación, como restos humanos, utensilios y armas. ¿Está en lo correcto o...? Pues Es está a que medias, es no muy era la única que ambiguo, tenía. es muy ambiguo. En realidad las fuentes directas o primarias, así las pueden encontrar, son todas aquellas que surgen del contexto histórico que uno está estudiando, ¿sale? Y que pues es Ok, evidente que y no aquí me tienen dice... que no tienen ninguna interpretación. De hecho, las fuentes históricas, así como están en un plano natural, no tienen interpretación, es redundante, vaya, la definición que están poniendo. Por eso les digo que a veces las guías y las antologías que les pone Conamat y bueno, esas empresas no son las más adecuadas porque en aras de hacerlo lo más concreto y que memoricen, no dan un concepto, digamos, claro o entendible, ¿no? Y mucho tiene que ver porque quienes desarrollan ese material pues tampoco son especialistas, no es por tirarla de mamón. ¿Sale? Creo yo la guía que hice, que ya está en Classroom, que ese es ahorita también un punto que quisiera tocar. Eh, sí dejé bien claro eso. Dejé bien claro. De cualquier manera, si tienen algunos problemas, ¿qué les parece si me arranco con las fuentes? Un poco para volver a acotar ese punto y de ahí nos vamos con lo que sería la crítica de las mismas. Y ya nos vamos con la función de la historia, que bueno, como ustedes sabrán, y si no, pues ya me están conociendo, soy un tanto iconoclasta, eh, me gusta crear polémica y esta sesión justo se presta para eso, pero recuerden que para poder entendernos e intercambiar de una manera clara los comentarios que vayamos a realizar y que surjan a partir de la exposición de la clase, pues sea con respeto. También aquí aprovecho para decirles que por favor enfóquense en las explicaciones porque luego se me están distrayendo mucho en el chat. Ya habrá un momento para que puedan atender sus dudas, ¿sale? Porque uno empieza a escribir y de pronto ya empiezan y no falta quien por ahí se quede clavado con el WhatsApp. Yo también me llego a distraer, perdón, por el chat. Y bueno, esto puede ser una pequeña problemática. Así es que por favor no se me distraigan. En su momento voy a abrir espacios para que puedan escribirme sus dudas o comentármelas. Prefiero escucharlos, es más humano, pero sí, aguas con eso, ¿sale? Yo entiendo que tienen pues la ansiedad de
prepararse, algunos recién se ingresaron y tienen por ahí un montón de dudas, pero por favor no abusen, por así decirlo, del recurso del chat, porque si no, bueno, hay una falta de atención canija y como les decía, aunque se grave, pues en ocasiones no se alcanza a cubrir de una manera óptima los temas. Y de paso yo me distraigo, así es que aguas, por favor. Bueno, por ahí ya les hicieron el favor de pasar el link de Classroom. En el link de en este espacio voy a subir algunas cosas que pueden ser de utilidad, como por ejemplo las guías que desarrollé. Me parece que ya colgué las 2 guías de historia que me aventé, tanto de historia universal como historia de México. Sí, me basé en el material que ustedes ocupan para estudiar, pero le puse cuerpo y alma para, digamos, darle mi toque y mejorarlo. Sale de cualquier manera, como también se los dije en la charla que dimos el viernes pasado, mi colega Diana y yo, pues, refuercen con libros más serios. En estos días voy a dejarles también ahí en Classroom un link en Megas para que se puedan descargar una biblioteca que yo seleccione de libros de historia universal que pueden acompañarlos en los diferentes temas que vamos a ver. Digo, lo ideal sería que leyeran esos libros, pensando además que estamos en octubre y el examen es para febrero, pero sabemos que a veces lo ideal no funciona, entonces es un buen, digamos, respaldo para las limitantes que puedan tener tanto la guía que yo les compartí como los otros recursos que ustedes están ocupando para estudiar. Por favor, no se conformen solamente con eso, porque suelen tener por ahí detalles y errores. También estoy haciendo todo lo posible para que cada vez que acabemos una unidad, pueda yo hacerles en Classroom unas ejercitaciones, es decir, unos reactivos que, bueno, de una vez les advierto, y aquellos que ya han trabajado conmigo, pues lo sabrán. Soy una persona que le gusta meter mucha creatividad a sus reactivos. Me parece que es una forma de honrar su capacidad a menudo, y eso lo he visto en las preguntas que aparecen en Facebook y que también suelo ver en algunas guías y antologías con las que he trabajado, son demasiado tranquilas. No, no es un recurso que realmente los prepare. Ya sé que se confíen y que a la hora de hacer el examen, que sí tiene en algunos casos preguntas más precisas, pues se sacan de onda. Entonces mi intención, digo, esto tengo que organizarme muy bien porque es una chamba algo gruesa, eh, es darles preguntas de calidad y aprovechando la ventaja que tiene Classroom, que ya vi por ahí una aplicación que es parecida a un cuestionario de opción múltiple, pues bueno, lo vamos a ocupar. Todavía no lo he aprendido bien, estoy sensibilizándome con ese recurso sobre la marcha, pero la idea es que por ahí también ustedes tengan experiencias que los lleven a engancharse al día del examen. ¿Sale? Que bueno, aquí los que ya presentaron el examen en agosto, pues van a tener una ligera ventaja, porque ya saben de qué se trata este asunto. ¿Vale? Profe, Sí, dime. bueno, tenía también otra pregunta. Quería preguntarle si el primer país de Latinoamérica en independizarse fue Haití o Argentina. Es que igual aquí dice que fue Argentina, pero investigo en internet y dice que fue Haití. Bueno, es que ahí tienen que verla con cómo están entendiendo Latinoamérica. Y hay un error garrafal, se confunde Latinoamérica con Hispanoamérica. Y no, cuando hablamos de Latinoamérica es toda esta zona que fue ocupada y que tiene influencia de países que tienen una cultura latina. Entendemos por cultura latina a aquellos que tienen una herencia cultural que viene de Grecia y Roma, particularmente de Roma, ¿sale? Entonces Francia entra dentro de esa esfera cultural. Entonces Haití forma parte de Latinoamérica, no es la única isla que colonizaron los franceses en este continente. Cuando hablamos de Hispanoamérica, estamos hablando de todos estos territorios que van a ser dominados por España. Y cuando hablamos de Iberoamérica, estamos hablando de los dominios de España en este continente, más los de Portugal. Entonces, aunque son términos que suelen ocuparse como sinónimos, aguas, tienen que hacer una lectura más precisa. Y qué bueno que tocaste ese tema porque también la UNAM le gusta meter preguntas bastante capciosas.
que si no tienen claros los conceptos y además no analizan y no leen bien, pues bueno, como dicen ustedes, se van como gordo en tobogán. Y es un término que no me gusta porque además es medio, no sé, sexista. ¿Sale? Entonces, tengan mucho cuidado con esa Oh, lectura, por favor. Hagan bien esas referencias sobre tu pregunta, es Haití. ¿Sale? Haití. Ajá. Ok. Y eso también me parece que lo llegan a tocar en literatura. Cuando ven literatura latinoamericana, usualmente se centran en la parte propiamente de Iberoamérica, pero la idea es también integrar esta influencia que vino desde Francia. ¿Sale? Por eso deberíamos de ver. Entonces, Ajá. Adelante, adelante, adelante. entonces, por ejemplo, Dale. si me dicen de España, ¿podría ser Argentina? ¿Y ahí no Ajá, sería Haití? exactamente. Sí tienen que ponerse muy buzos con esos conceptos que parecen similares, pero que sí tienen sus particularidades. Y reitero, Ok, profe, muchas de gracias. nada, el examen tiene su grado de dificultad en tanto que es muy capcioso. Entonces, si ustedes están presionados y se van de a rápido o los contenidos no los tienen bien amarrados, van a tener problemas, ¿sale? Entonces, aguas ahí. Y es leer, leer con mucha atención. Me parece que un punto muy importante de su preparación es la lectura. Si no desarrollan comprensión de lectura, si no tienen este agrado para leer, pueden tener muchos inconvenientes, ¿sale? Entonces, hay un montón de cosas. Ahí la literatura se puede apoyar, por ejemplo, más bien la historia se puede apoyar en la literatura. Hay novelas muy interesantes que les pueda desarrollar esta sensibilidad, ¿vale? En cuanto a quienes acaban de entrar, pues bueno, di la presentación de la clase, se está grabando, se va a subir a YouTube, así es que esta es una versión cruda y sin censura, además no sé editar videos, también por eso va en esa versión. Estuvimos tocando ahí algunas dudas que planteó Marisol respecto a sus guías. Sí, también es importante que en la medida que ustedes vayan teniendo su estudio en casa, anoten sus preguntas. Voy a intentar abrir un espacio para contestar esas inquietudes. De cualquier manera, porque son un poquito, bueno, no son un poquito, somos bastante grandes. Es un grupo de 60, pues voy a ocupar todos los recursos posibles para poder resolver eso, ya sea por el WhatsApp, ya sea por aquí, en fin. Quién sabe cómo lo voy a hacer, me voy a fragmentar, pero la idea es que ustedes salgan con eso, salgan claritos en lo que están viendo. Otra cosa que decía comentar, sí, que tengan cuidado con el chat de la sesión, porque a menudo ahí la gente comienza a escribir y luego otros le contestan y entonces siento que no me ponen atención. Así es que van a haber momentos, voy a dar espacio en la que ustedes pueden manifestar sus inquietudes en el chat o incluso como la acaba de hacer Marisol, cosa que me encantó, abriendo el micrófono. Recuerden que la historia se trata de una manera pues más interactiva si esto se presta a un diálogo, pero un diálogo implica un orden y un respeto, así es que procuremos que no se den situaciones como si fuera junta de trabajo o de diputados en el que se arrebatan la palabra. Vamos a intentar ahí ser respetuosos y también tolerantes, porque por lo menos esta sesión, mi idea es confrontarlos con ciertas perspectivas, ¿sale? Y entonces, parte de la enseñanza de la historia, pues involucra fomentar una apertura. Si no, serían clases de primera comunión o de proselitismo político, y pues eso no va. Y yo no pretendo eso, ¿sale? Bueno, aquí alguna cuestión sobre las reglas del juego, algo que quieran comentar. También se vale escribir. Bienvenidos a los que acaban de llegar. No, pues bueno, nos vamos a arrancar. La sesión de hoy. Ok, los temas que vamos a ver están en el temario de la Guía de Historia Universal y de Historia de México, que está en Classroom, ¿sale? Ahí es en donde pueden ver todos los contenidos que pretendo abarcar. Aquí no tengo tanta premura de tiempo como con sus compañeros que están tomando clase conmigo los martes, los viernes y los domingos. Así es que podemos hacer un buen trabajo, estamos a buen tiempo. ¿Sale? Los temas
están basados en lo que les preguntan en el examen, que a su vez están sustentados en el programa de historia de bachillerato. Bueno, les quitan cosas muy divertidas como Edad Media y Grecia y Roma, pero en fin, no todo se puede en esta vida. ¿Sale? Otra vez les recuerdo que las clases son los miércoles de 8 a 10 de la noche, ¿vale? Ahí ya pongan en su celular, en su agenda, amárrense un hilo de color a sus dedos, bueno, no sé, yo soy muy distraído, entonces busco mil y un modos para acordarme, porque así se me van las cabras al monte. Pero bueno, es un ejercicio de organización y disciplina que ustedes se acuerden que cada miércoles de 8 a 10 nos vamos a ver, ¿va? Además, si yo se los recuerdo seguido, no sé, me siento como esas personas que trabajan en telemarketing y como que los tratan mal y no sé, como que es un papel que siendo honestos no me gusta interpretar. Además, yo creo, soy medio anarquista, entonces yo creo en la autodeterminación del individuo, en la autogestión y que pues no necesitan a alguien que esté atrás de ustedes diciéndoles, oigan, tenemos clase los miércoles de 8 a 10. ¿Sale? Y eso les va a ayudar mucho para cuando entren a la carrera. Tener esa disciplina. ¿Vale? Pues bueno, ¿alguna otra duda o cuestión que tengan? ¿No? ¿Sí me escuchan? No, creo que no. Perfecto. ¿Sí me Sí, profe, sí lo escuchan? escuchamos. ¿Sí me Sí, ven? profe. Perfecto. Sí, también. Muy bien. Porque luego me arranco bien inspirado y resulta que no me escuchan o no me ven o hay por ahí una bronquilla. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Avísenme, por favor, cuando se pueda visualizar la pantalla, presentación de PowerPoint. ¿Listos? Ya se ve, profe. Perfecto, pues bueno, Listo. muy bien, muchas gracias. Bien, les comentaba la sesión pasada que las fuentes son pues el recurso principal con el cual los historiadores trabajan para poder estructurar sus explicaciones acerca de lo que pasó. Pero, ¿qué son las fuentes? Las fuentes no son solamente esos espacios bien bonitos que adornan las ciudades. Bueno, los historiadores no trabajan con ese tipo de fuentes. Nosotros vamos a definir como esas menjurjes llamadas fuentes a aquellas huellas o rastros dejados por la actividad del ser humano a través del tiempo y que representan depósitos de información que nos permiten reconstruir qué ocurrió. O sea que aquí el historiador se vuelve un pepenador profesional. Ya les comentaba en la sesión pasada que el oficio de ser historiador es una síntesis de varias profesiones. Somos curiosos y chismosos profesionales, solamente con un poco más de clase y delicadeza que Patti Chapoy. También somos bastante escépticos. Todo lo queremos validar, todo lo queremos cuestionar, así, ¿por qué haber comprármelo? ¿No? Tenemos un toque ahí de abogados, penalistas. Pero también somos como, no sé si llegaron a ver estas series que tienen que ver sobre pues, cuestiones de criminología, como Criminal Minds o CSI. Pues bueno, nosotros somos como ellos. Porque en muchos casos siempre llegamos después de que sucedieron las cosas. Como quien dice, llegamos cuando ocurrió el desmadre y lo que nos corresponde es intentar en la medida de lo posible, reconstruirlo a través de estos vestigios que quedaron. O sea que lo que hacemos pues no es, digamos, algo tan sencillo como a veces la gente lo llega a pensar. ¿Sale? Así que ahí nos volvemos pepenadores, porque todo lo que huela a fuente que me permita reconstruir qué ocurrió, matanga dijo la changa. Lo voy a hacer. Y las fuentes, pues bueno, es un abanico muy, muy, muy grande de recursos. Hay un montón. Entonces, vamos a clasificarlas de dos maneras, a partir del material que son y también a partir del tiempo en el que se generaron. Así que tenemos fuentes primarias o directas, que era algo que ya con Marisol habíamos empezado a calentar motores. Hacemos referencia a que este tipo de fuentes
son aquellas informaciones de primera mano, es decir, aquellas crónicas, textos, materiales que resultan del episodio o del contexto histórico que yo estoy estudiando. ¿Sale? Esto involucra cartas, diarios, documentos, pinturas, dibujos, esculturas, fotografías, videos, construcciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que forme parte o haya resultado de ese tiempo o ese contexto que estoy estudiando es una fuente primaria. Así es que ahí, tácitamente, pues no hay interpretaciones todavía. ¿Sale? Ahí para polemizar un poco con Conamat. Así que para situar una muestra muy, me voy a prolongar. Imagínense que yo estoy estudiando la música prehispánica y que me encuentro un códice en donde se ve una escena tipo Vive Latino, pero versión Tenochtitlán 1502. Ese códice, al ser manufacturado en esa época y al darme información del tema que yo estoy estudiando, pues es una fuente directa. Bueno, me encantaría si, por ejemplo, encontrara una guitarra eléctrica de piedra con cuerdas de cabello de guerrero tlaxcalteca sacrificado. Eso sería una fuente primaria o directa. ¿Sale? Un ejemplo parecido también sería las epigrafías o los murales que se ven en las pirámides. Eso también pudiera ser una fuente directa. Los utensilios con los que se tocaban, en este hipotético caso de que descubriera referencias sobre un Vive Tenochtitlan 1519, los tambores, en fin, todo eso me va a servir para no reconstruir. Eso está mal. Quien hizo este esquema mental, pues ahí se le barrió. Pero el historiador no puede reconstruir lo que pasó. Jamás. No tenemos esa virtud de las ciencias formales de, a partir de lo que quedó, reconstruir y decir, ah, mira, así pasó. Recuerden que los fenómenos sociales son un poco más amplios y que los fenómenos naturales. Entonces, no se pueden reproducir. Hablar de reconstruir es hablar de una reproducción y pues no se puede. No, el pasado no se puede recuperar el 100%. Por lo tanto, lo que hacen los historiadores son acercamientos, interpretaciones. ¿Sale? ¿Dudas con las fuentes directas o primarias? No, profe, ninguna duda. No, profe. Perfecto. Ahora, por lógica, pues estamos viendo que las fuentes secundarias son personas que han hecho interpretaciones de esos eventos, pero que ya no pertenecen a la época histórica en donde se desarrollaron. Por ejemplo, los libros de texto, los fotomontajes, las grabaciones, los discos compactos, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiéndome con el ejemplo de la música en la época de los aztecas, una fuente secundaria sería un estudio ya contemporáneo sobre ese tema, ¿no? La perspectiva de un autor. También pudiera ser alguna canción inspirada en ese evento. Salen fotografías, documentales, en fin, fuentes secundarias hay un poquito más. Piensen, por ejemplo, en el mundo de libros que se han escrito sobre independencia, Revolución Mexicana, la vida de Jesucristo, el Imperio Romano, en fin, cualquier cosa que se les ocurra. Entonces, creo yo que no hay tanta dificultad en diferenciar estos dos tipos de fuentes. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Todo bien. Perfecto, nos podemos seguir entonces. Ahora, en cuanto a la materialidad... Sí, a ver, cuéntame. Sí, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién me habla? Ah, sí, mire, soy Armando. Hola, Sí, Armando, buenas noches. Hola, buenas noches. Mi duda aquí es, en las fuentes primarias dice que pueden ser videos o fotografías, y en las fuentes secundarias que son grabaciones o fotomontajes.
No entiendo así como muy bien la diferencia. Ah, ahí tienes que En esa ver, parte nada más, en los videos ok, y grabación. ahí tienes que Ajá. ver el contexto histórico que estás estudiando. Por ejemplo, si nos vamos a la independencia de México, pues es evidente que no podemos tener videos como fuentes directas, pero cosa muy diferente si A la Segunda empezamos a Guerra hablar del, Mundial. exacto, Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, incluso Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana es un acontecimiento que es muy rico en cuanto a material Exacto. filmográfico, Yo, ah, profe, la verdad es, ¿sí? Por ahí alguien como que abrió su micrófono y le metió un efecto especial a la sesión. Listo, gracias. Ah, ok. Pero sí, O sea que depende del contexto. exactamente. O sea, yo por mamón puse el ejemplo del Vive Tenochtitlan 1509, pero es evidente que no podemos Ajá. tener fuentes sonoras de eso, ni siquiera eh, aquellos grupos que mantuvieron una tradición apegada a esa cultura musical se podría considerar una fuente directa, porque el tiempo de alguna manera influye, los contextos cambian, entonces puede haber algo de eso, pero no es una fuente directa porque no es tal cual. ¿Sale? Pero, por ejemplo, un códice, una epigrafía en relación al mundo prehispánico, pues sí se podría tomar, una escultura. Reitero, tenemos mucho que ver los recursos que cuenta cada época histórica. Si nos vamos del fin del siglo XIX para acá, pues ya con la revolución industrial irrumpen el cine, irrumpen la fotografía, irrumpen las primeras grabaciones sonoras. Entonces ahí sí, por ejemplo, y en el grupo yo creo que se los voy a compartir cuando veamos Porfiriato, podemos conocer incluso la voz de Porfirio Díaz. ¿Sale? Pero antes no. Sí es muy importante mirar bien a qué contexto, porque si no, por eso se los pillan y ya hay hasta videos en YouTube en donde ponen 100 inventos que fueron diseñados en la antigüedad. Pero pues eso se habla justo de un desconocimiento de las fuentes. Por ejemplo, este programa, que por cierto me cae bastante gordo, Alienígenas Ancestrales, lo que hace es una descontextualización de las fuentes. Es decir, hace una explicación que no cuadra con el momento histórico que se dio. Y todo para afirmar que en este caso pues hubieron alienígenas entre los mayas, entre los aztecas o cualquier civilización antigua que se les ocurra. ¿Sale? Pero como fuente indirecta o secundaria, sí puedes ofrecer un documental sobre esos pueblos. Profe, una pregunta. Sí. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Yo, Evelyn, Ah, ok, como Evelyn, fuentes adelante. directas podrían ser murales o utensilios que utilizaban. ¿El penacho de Quetzalcóatl podría ser uno de esas fuentes directas? Ajá, el penacho de Moctezuma, sí. Sí. Aunque ya está muy jodido y quién sabe si Ok, aguanta el viaje a gracias. México. De nada. Y en todo caso, con todos los recortes que han habido, mejor que se lo queden los austriacos. Lo cuidan mejor. La verdad. ¿Alguna otra duda o pregunta respecto a esta clasificación de fuentes por tiempos? ¿No? Bueno. Ahora nos vamos por No. la materialidad. Aquí ya empieza a ser más divertido el asunto. Tenemos fuentes monumentales que se refiere a los rastros o edificaciones dejados por los hombres. Por ejemplo, los templos, las fortalezas, las iglesias. ¿Sale? O sea que aquí, por ejemplo, la historia del arte, la estética y demás disciplinas que tienen que ver con el arte en sí, pues ayudan muchísimo a la historia. También tenemos fuentes orales, que es esta tradición que se va a pasar de generación en generación a través de la oralidad, es decir, el boca en boca, lo que aportan las generaciones más viejitas hacia las generaciones más jóvenes, estos recuerdos que hacen que el grupo se cohesione, que se identifique entre sí, que mantengan una especie de unión y que forma parte de su identidad cultural. De hecho, antes que existiera la historia como tal, digamos que quien ocupaba ese papel, pues fuera la memoria colectiva. Los mitos fundacionales, las leyendas, el folclore, tiene mucho que ver, justo va en ese sentido de generar un sentimiento de identidad. La diferencia entre la memoria y la historia
es que la memoria no es estricta, no se plantea el objetivo de ser, se me fue la palabra, ay, pura, por así decirlo, ¿no? Concreta. Y las imágenes del pasado pues van a ir cambiando. Además de que la memoria, como sucede con los relatos que se cuentan, pues apelan a la emotividad. A veces se llega a confundir memoria e historia, pero son dos campos totalmente diferentes. Sin embargo, la historia ha avanzado de tal manera que se ha reconciliado con la memoria y la ha aprovechado para, por ejemplo, darle reconocimiento a estos grupos o comunidades que en determinados momentos no fueron considerados. Y eso se explica también con los lineamientos teóricos que estructuran el desarrollo de la historia como ciencia. Eso lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, la memoria es muy importante para darle un toque más humano al estudio de los conflictos, o sea, el cómo una gente va a vivir desde su realidad concreta la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, pues va a darle una riqueza a la historia. Ahora, esto no implica que la historia copie y pegue lo que la memoria ofrece, sino evidentemente pasa por una serie de filtros que validan su información, pero en sí la memoria es muy, muy rica. Y eso se transmite hasta el lenguaje. O sea, cuando yo era adolescente, 15, 16 años, no pasábamos del TQM y no había este potencial de las redes sociales. Ya estoy hablando como viejito, como lo es hoy. A lo más era MSN Messenger, Facebook creo que ni siquiera existía, YouTube era muy lento. Y ahora, pues, ya nos parecemos a los egipcios, ¿no? Porque todo nos expresamos a través de símbolos, ya sea stickers, ya sea emojicons, y el lenguaje, vaya que lo hemos transformado. Incluso el lenguaje es un espejo de estos conflictos y tensiones que integran la realidad. Y un ejemplo de ello, pues, es el lenguaje inclusivo. El hecho de hablar con todes o poner la X o la arroba, está intentando hacer un esfuerzo desde el lenguaje de empoderar y buscar el reconocimiento de colectivos que durante mucho tiempo fueron marginados. Otro tanto sucede con ciertos conceptos. Antes se hablaba de indios, indígenas, que bueno, ahora son palabras despectivas y se ha cambiado por pueblos originarios, nativos, locales, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy interesante ahí cómo el lenguaje puede ser una referencia para la historia. Y bueno, después de las fuentes orales, tenemos las fuentes escritas, que son las clásicas para poder estructurar un discurso histórico. ¿Sale? Y hablando de documentos, pues hay de toda clase: diarios, informes políticos, censos, eh, procesos judiciales, diarios, cartas. Les digo, aquí ya nos volvimos unos pepenadores de marca. Y ya en términos más recientes, como les comentaba, pues tenemos fuentes audiovisuales, fotografías, discos, grabaciones. Bueno, ahora estamos con la Big Data, ya no escribimos sobre papel, todavía a la generación de mis padres. Mis padres nacieron a mediados de los 60 del siglo pasado. A ellos todavía se les inculcó un poco esta cuestión de escribir un diario y hubo personas que lo llegaron a desarrollar. Bueno, en mi caso, fue una profesora medio loca, todavía nos quiso enseñar eso, pero pues ya no pegó. Creo yo que a partir de mi generación ya no se dio esa costumbre, así como escribir cartas, por ejemplo. Yo todavía de niño en la primaria y en la secundaria me tocó ese bello arte, pero ahora con el Big Data todo es correos electrónicos, te mando un WhatsApp, te publico en tu Face, abro hilo en Twitter. Bueno, ahora ya tienes a Pinterest, TikTok y no sé cuánta red social. Entonces, imagínense el reto que va a representar para los historiadores del futuro el querer reconstruir la vida cotidiana de nosotros, cuando la cultura escrita sobre papel, esta clásica, pues cada vez va disminuyendo, ¿no? Y la parte electrónica, pues la va paulatinamente sustituyendo. Afortunadamente todavía hay cosas que no se desplazan, pero constantemente ya se está dando, ¿vale? Eso es en cuanto a la clasificación de fuentes. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, está bien. Ninguno, profe.
¿Todo bien? Todo bien, profe. Perfecto. No, perfecto. No se preocupen por la presentación, también la voy a subir. Don't worry, don't worry. ¿Sale? Bien. Como ya les había comentado, nosotros los historiadores pues somos unas personas también así muy, muy escépticas, muy de, ya poco. Y sí, en muchas ocasiones ha sido susceptible la parte de validar que lo que me digan no es correcto. Y entonces a ese mecanismo metodológico se le va a conocer como crítica de fuentes. Y tenemos dos tipos de críticas. Acuérdense que cuando hablamos de críticas de fuentes estamos haciendo referencia a validar la información que nos dice, así como su autenticidad. Entonces tenemos dos tipos de críticas. La crítica interna, que tiene que ver con su contenido, y la crítica externa, que tiene que ver con que ese material realmente haya sido generado en el contexto histórico que yo estoy estudiando, ¿no? Y aquí les pongo dos ejemplos bien interesantes. Por una parte, les presento a un viejo amigo. Este señor que aparece aquí no es un rey mago, es Flavio Josefo, un historiador judío-romano que vivió en el primer siglo de nuestra era y que, entre otras cosas, pues se enfrascó en la tarea de reseñar algunos de los eventos más importantes que le tocó vivir a los judíos, como fue el caso de su guerra contra Roma, que conllevó un desplazamiento y a la desaparición de los judíos como una entidad que ocupaba un espacio. A partir de ese entonces, pues, los judíos se expandieron por todo el mundo conocido. Como ustedes sabrán, también por esas épocas el cristianismo comienza a desarrollarse. De hecho, temporalmente, Flavio Josefo, si no es contemporáneo de Jesús, sí lo va a ser de sus primeros discípulos. ¿Sale? Entonces, este señor, al ser un judío ortodoxo, obviamente no va a tener una perspectiva, digamos, afable en el movimiento que iniciaron los seguidores de Jesús. Pero resulta que en uno de sus libros más famosos, llamado Antigüedades de los Judíos, hay un texto que llamó mucho la atención, en el que hace referencia a Jesús de una manera muy particular, como si le echara flores, como si él reconociera que él fuera el Mesías. Y eso resulta extraño viniendo de un judío que pese a todo, pues no renunció a su religión. Y ustedes sabrán que, bueno, los judíos tampoco aceptaron a Jesús como el Mesías. Entonces, aunque el texto, chéquense, les voy a leer un fragmento para que vean el nivel del chisme. Por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre. Nótese esas palabras, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y muchos gentiles. Gentiles es una palabra que los judíos ocupaban para hablar de los foráneos, los que no eran como ellos culturalmente. Era el Cristo. Delatado por los príncipes responsables entre los nuestros, Pilato lo condenó a la crucifixión. ¿No les parece sospechoso eso? Y si me sigo, pues el cuate se sigue aventando flores. Porque además está hablando de una resurrección. Y bueno, ahí está la cita en que parte de su obra se encuentra este párrafo. ¿No les resulta sospechoso? Para darle un toque más interactivo a esto. Ahora, ¿cómo puedo verificar que esto sea mentira? Pues tengo que conocer al autor, su bagaje cultural, la época en la que escribió y también la confrontación entre lo que él está escribiendo con otras fuentes históricas. Esa es la manera en cómo nosotros podemos verificar la veracidad de una fuente histórica. ¿Sale? Entonces sí, el libro es auténtico, sí, lo escribió Josefo, pero para no hacerles tanto de emoción, este texto fue añadido, probablemente por un cristiano, que con ello quiso engancharse de la figura de Josefo para convencer a otros judíos de que Jesús era el Mesías.
¿Cómo ven? Así es que bueno, esto puede llevar a otras preguntas. Otro ejemplo que les quiero mostrar es de este señor, que aquí tiene pues, una cara bien coqueta, como Epillín, de esas fotos que luego colgamos en nuestro perfil de Facebook. ¿Sí lo ubican? ¿Alguien conoce quién es este señor? Vamos a ver. Opciones. Es un personaje Profe, yo muy... sigo viendo la imagen anterior. ¿Cuál? Yo también sigue las de crítica interna Ah, pues estamos del en esa. historiador Josefo que decía. Sí, estamos en esa. Yo me refiero a la foto de al lado. La de un señor que está sobre un aeroplano. No sé si ya la están ubicando. De hecho, mi puntero le está señalando. Ah, sí, ya. Efectivamente, Diana, Francisco y Madero. Pues bueno, en esta foto aparentemente Francisco y Madero está volando en un aeroplano. Que por cierto, en esa época la aviación apenas empezaba su historia. Era algo joven la aviación. Y pues aquí el señor se ve muy intrépido. La foto es previa al estallido de la Revolución Mexicana, durante su campaña presidencial en 1909. Y sí, efectivamente la foto también es auténtica. Pero ¿qué creen? En realidad, jamás se subió este buen señor a un avión y mucho menos lo piloteó. Profe, pero entonces cuando es una imagen o algo así que sea visual, ¿cómo se sabe que es auténtico? Ah, ahorita vamos con eso. No me confundan veracidad con autenticidad. La veracidad tiene que ver con el contenido de la foto, con el mensaje. Y cuando hablamos de la autenticidad, estamos hablando si el material con el que hicieron esa fuente es real, es válida, no es algo falso. Por ejemplo, esta foto es un caso bien interesante porque la foto sí es auténtica, o sea, se hicieron estudios y sí es de 1909. Y hay una referencia en el que también el señor estuvo en un aeroplano, pero no se subió como tal, ni mucho menos lo piloteó, como otros tantos interpretaron cuando vieron esta foto. Hasta decían, no manches, pues, Madero, pues parecía Avenger, ¿no? ¿Qué no hacía este señor? Escribía libros, campañas políticas y luego se sube a aeroplanos, wow, ¿no? Pero aquí la intención de mandar este mensaje en esa foto, pues es justo eso, hacer proselitismo a su campaña política. Es como lo que llegan a hacer ahora en sus historias de Instagram o de Twitter, en el que se sacan una foto en el que están pretendiendo hacer algo cuando en realidad no se realiza. O sea, la foto ahí está, es indudable que la foto es auténtica, pero de eso a que realmente hayan hecho esa acción, pues hay un gran trecho. Ahora, ¿cómo se comprobó esto? Con la confrontación con otras referencias. Se investigó en los archivos, en los mismos documentos personales de Francisco y Madero, en las cartas que dejaron sus allegados, testigos, o sea, se hizo toda una chamba para comprobar que este señor pues jamás voló, que fue un ardid publicitario, para que vean que lo que llegan a hacer algunos políticos pues no es algo reciente, ya tiene un montón. O sea que cuando es un texto o una imagen se hace el mismo procedimiento, buscar en archivos, bibliotecas y donde sea para comprobar su veracidad o su Básicamente sí, autenticidad. básicamente sí. Con autenticidad va a variar. Y ya que andan en ese rollo, pues le voy a adelantar. Porque la autenticidad implica que la historia se apoye en otras disciplinas. Con autenticidad no solamente basta el que yo confronte con otras fuentes, sino aquí tengo que probar que la materialidad del recurso, de la referencia, no sea falsa. Por ejemplo, esta foto que les acabo de poner y que me la pasaron unos amigos míos, antropólogos físicos que trabajaron en este proyecto, pues es
una referencia de cómo los antropólogos y demás especialistas en anatomía, fisiología y criminalística hicieron estudios para comprobar que los huesitos que están en el, en el Monumento a la Independencia sean realmente de esas personas. Ahora, reitero, no podemos decir que efectivamente son de Miguel Hidalgo y Morelos. Bueno, sí, esto viene acompañado de otra serie de documentos. No, nosotros no nos aventuramos a eso, pero sí nos apoyamos en químicos, reitero, antropólogos que hacen estos estudios de datación. Ahí sí nos echan mucho la mano estos especialistas. Profe, una pregunta. Bueno, un ejemplo como del programa de El Precio de la Historia. Cuando llevan un cuadro, por decir, de, no sé, Thomas Jefferson o algo así, y lo quieren vender en cierto precio porque según es original. ¿Cómo saben los historiadores o los que saben de eso que ese cuadro no es una copia, que sí es un cuadro original? Porque se fijan, porque lo que sí nos enseñan es el material, el estilo, hay un montón de elementos que uno estudia y ahí, esa es la chamba que hacen, por ejemplo, los historiadores del arte. Los historiadores del arte, junto con otros especialistas, restauradores, por ejemplo, sí son los que se encargan en checar. Y van, te digo, de todo. Desde la época histórica nos hablamos de un cuadro de finales del siglo XVIII que aparenta ser neoclásico, que es una corriente artística de la época que entre sus características principales pues está recuperar el canon de Grecia y Roma. Entonces, los elementos que los distinguen es que justo se parece al arte que desarrollaron griegos y romanos, es decir, figuras simétricas, la idea de la proporción, en fin, un montón de cosas. Entonces, lo que hacen es evaluar, mira, pues esto sí tiene estos elementos, y luego si hablamos de un pintor específico, cada pintor tiene una técnica, tiene un estilo, ocupa determinados materiales, entonces todo eso lo analizan, pero es porque han leído, es porque han comprobado, es porque han estado cercanos a otros materiales, no es nada más a ojo de buen cubero, interpretan, y sí, esto implica también apelar a otras fuentes, pero pues ya, con esa perspectiva se les hace un estudio inclusive de datación y si todo corresponde, pues se dan certificados de autenticidad de que el objeto que estás encontrando es el correcto. No sé si me di a entender. Aguas con esos programas porque piensan que es muy sencillo, pero en realidad es más charlatanería que otra cosa. Ahorita el History Channel es como 80% charlatanería y reality show y 20% documentales medio decentes de X o Y eventos históricos. Lo mismo sucede con el Discovery Channel. Pero bueno, eso en teoría deberían tener esos señores. Son personas que tienen que leer mucho, que no nada más tienen que leer sobre la obra del arte, la técnica o el fulanito que la hizo, sino el contexto en el que vivió y, si es posible, la historia del objeto, porque hay objetos que se desarrollan en un lugar, pero por avatares del devenir, pum, acaban en otro lado. El penacho de Moctezuma es un buen ejemplo. Entonces, todos esos datos son válidos para comprobar de que sí, efectivamente, por ejemplo, en este caso, según lo que me comentaron mis carnales, sí pertenecen a hombres de esa época. Y por la historia que llevó el objeto, desde la muerte de estos personajes hasta la ubicación de sus osamentas en el Monumento a la Independencia, pues sí, se da la certeza de que ese cráneo es de Miguel Hidalgo, de Morelos, de quien a ustedes se les ocurra. Hubieron otros donde se hizo el ridículo y un fraude, les comento así brevemente. En los 70s, bueno, México vivía un furor nacionalista bien cañón. La historia de México era como historia de la primera comunión, así se les enseñaba. Y puta, hablar de ciertas figuras históricas, si se les cuestionaba, olvídenlo. Era casi traición a la patria, ¿no? Entonces, en ese furor nacionalista de viva lo mexicano y sobre todo teniendo un presidente igual de chusco que el que tenemos ahorita, pero más represor, Luis Echeverría, que también era vagamente fan de la historia, pues resulta que en Guerrero, en un pueblito cuyo nombre no recuerdo, encontraron las osamentas, las supuestas osamentas, además en una iglesia, cercana a una iglesia de Cuauhtémoc. Entonces, no hubo un estudio correcto de validación, y como sucede con nuestro actual presidente, pues Luis Echeverría
al saber que supuestamente era de Cuauhtémoc, como que estuvo en modo papa y dijo, sí es de la figura histórica, ¿no? O sea, de ahí hubo un análisis antropológico y forense de que aparentemente eran de el último emperador azteca y en fin. Eso dio motivo a que el pueblito que era mundialmente desconocido de pronto se volviera famoso y hubo un montón de gente que hasta peregrinaba con tal de conocer las osamentas de Cuauhtémoc. Entonces ya se imaginarán todo el impacto, pues no solamente mediático, sino también cultural, social y económico que devino en ese descubrimiento, sobre todo en esas declaraciones tan riesgosas. Pues total, para no hacerles el cuento largo, hace unos 10 años, un grupo de especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en conjunto con la UNAM, fueron a datar estos huesos, pues para ver qué onda, ¿no? Para ver si sí es cierto, porque había muchos huecos. Y resulta que, pues, Cuauhtémoc era de dudosa naturaleza, porque la pelvis de él en realidad era de una mujer. El esternón era de un niño y, pues, bueno, este señor parecía alebrije porque hasta tenía huesos de iguana y de venado. Entonces, imagínense todo el relajo que se armó. Y el pueblo sigue peleando que ahí tiene, que esas sí son las osamentas de Cuauhtémoc. Creo que hubo otro lugar en donde ahí sí se verificó que estaban realmente los restos del Tlatoani Cuauhtémoc. Pero en fin, fue todo un relajo. Pongo otro caso a mitad de ejemplo que va a ser el Evangelio de Judas, que no sé si lo han llegado a conocer. Bueno, es un documento muy polémico que plantea una versión diferente de los hechos de la pasión de Jesús. Y ahí se marca que más bien Jesús le pasaba a Judas una serie de pues dichos y aprendizajes que no lo entendieron el resto de los apóstoles y que prácticamente la traición era un pacto entre Judas y Jesús para que Jesús abandonara su cuerpo material y se fundiera con el Espíritu de Dios. Es una onda medio, pues sí, medio oriental. A ese tipo de cristianismo se le conoce como gnosticismo. Pero lo interesante aquí es que el documento estaba escrito en copto, que es un idioma de Egipto que mezcla el egipcio con el griego y que era popular en la época de Jesús y que duró unos 300, 400 años después de la muerte de Jesús. Entonces, este documento pues cuestionaba hasta cierto punto la versión canónica que se aprende de Jesús y del origen del cristianismo que viene en el Nuevo Testamento. Obviamente, cuando esto se descubrió, la iglesia y los principales grupos evangélicos y protestantes dijeron, no, eso es del diablo, eso es falso. Estuvo perdido, lo intentaron quemar, después lo recuperaron, porque además lo encontraron en Egipto, en una cueva. Le hicieron estudios, ahí entró el famoso carbono 14, y resultó que el material sí era papiro, o sea, sí pertenecía a Egipto, ese lugar. Y por la forma escrita y la lengua, la gramática, bueno, fue todo un estudio de validación impresionante, pues resultó que sí, que efectivamente sí era auténtico. Ahora, de eso a que realmente haya sido un texto producido por Judas Iscariote, pues la verdad es muy poco probable, si no es que hasta imposible. ¿Sale? Recuerden que en la época, y si no, ahorita les cuento el chisme, muchos documentos religiosos que integran el Nuevo Testamento y bueno, otros textos que no quedaron en la Biblia, ocupaban el nombre de figuras importantes, por ejemplo, como los apóstoles, para adjudicarles un criterio de autoridad. O sea, no era necesariamente que Tomás, bueno, que Marcos, Lucas, Juan, cualquier escritor de la Biblia que se les ocurra, realmente haya escrito eso. Hay muy pocos casos en donde realmente se ha comprobado que efectivamente ese texto representa el nombre de autor, por ejemplo, las cartas de Pablo. Pero fuera de ello, es poco probable que los apóstoles escribieran textos. Sin embargo, las comunidades que se convirtieron al cristianismo y que generaron esos textos, titularon el documento con el nombre del apóstol para darle esa referencia de autoridad. ¿Sale? Entonces, este documento tan polémico, que tiene un documental bellísimo en relación a toda esta aventura que les acabo de contar, pues nos da una interesante perspectiva de que el cristianismo en sus orígenes es más heterogéneo de lo que se pensaba y que no solamente era esta versión, digamos, popular de cómo era Jesús y el rito que, bueno, aprendemos de alguna manera, ya sea en
las escuelas de primera comunión o en los cultos dominicales en caso de ser protestantes. Hubieron otras perspectivas y entonces el hecho de que la perspectiva que conociéramos fuera la más importante y estas quedaran marginadas porque no es el único, hay otros textos que incluso son más antiguos que los que tenemos en la Biblia, pues habla de un impacto, sí, una evolución política que el cristianismo de alguna manera ha tenido. Entonces, bueno, ahí la crítica externa, pues, ahonda un poquito más en la comprensión de un proceso histórico que en este caso es la historia del cristianismo. Y en ese sentido, pues, la historia se conecta con otras disciplinas. La lingüística, la hermenéutica, que tiene que ver con la interpretación de los textos, la diplomática, que tiene que ver con la transcripción de textos antiguos, es muy divertida. La paleografía, la historia del arte, en fin. La química, por ejemplo, la biología, la física, depende mucho de la temática y de con qué yo esté trabajando. Incluso hasta la música ya, con etnomusicología. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Comentarios? No, profe, ninguna. No, profe, todo bien. No, profe, todo bien. Todo Ok. bien, profe. Ok, de acuerdo. Entonces, vámonos con lo que sigue, que tiene que ver con la función de la historia. Y bueno, a manera de cerrar este tema, dejo un fragmento para que lo lean de una canción de Silvio Rodríguez que me gusta muchísimo, que se llama Playa Girón. Justo en estos versos se conecta un poco lo que hemos visto tanto en la primera sesión como ahorita, y que tiene que ver con los límites que tiene la historia, el carácter ético que debe mantener un historiador, no caer en el chisme que desafortunadamente ahorita es lo que más vende. Y también la sensibilidad para reconocer a los diferentes sujetos que participan en los procesos históricos. Si no conocen a este señor, les recomiendo que escuchen su obra, es magnífica. Si son fans de la poesía como su servidor, pues bueno, van a encontrar un agasajo en el trabajo de Silvio Rodríguez y particularmente en esta canción. ¿Sale? Y al final la manera en cómo cierra el verso pues me gusta porque tiene que ver con que la historia, al ser un acontecimiento, un acto humano, debe ser escrita por ellos mismos. El historiador no tiene que caer en este plano de ser un profeta o de ser alguien superior a las colectividades de estudio, que estudia, perdón, para construirlas, ni mucho menos reducirla a una cuestión de buenos y malos. Desafortunadamente la historia, y bueno, como historiador sí me pongo un tanto celoso del oficio, pues la reducen a una mala trama literaria en donde hay buenos y malos y todos vivieron felices para siempre, o valió madres el asunto y pues no sirvió de nada. Hay infinidad de obras literarias que desafortunadamente caen en ese vicio, caen en ese error, y pues bueno, también este texto de Silvio Rodríguez pues expresa algunas de las problemáticas que nos enfrentamos nosotros, sobre todo cuando nos aventuramos a tratar temas muy complicados, como por ejemplo los genocidios, el efecto de las guerras, las rebeliones campesinas, las huelgas, lo que han hecho los obreros, vaya, en fin, todo eso, más recientemente pues las desapariciones, que es algo terrible, ¿vale? Entonces ahí nos lleva al siguiente tema, que es, pues bueno, historia para qué. Antes de dar paso a los comentarios que quisiera hacerles, me gustaría escucharlos. A ver, vamos a ver 3 participaciones que me digan para qué sirve la historia. Es más, les voy a dar unos minutos para que me den unos buenos argumentos y no de bote pronto. No es una pregunta sencilla, piénsenla, articúlenla, y quien guste compartirla puede abrir el micrófono y puede expresarla, pero ya saben, la manita arriba, porque si no esto es un caos. No va a parecer taquera en domingo a las 10 de la mañana. Y pues no tengo chalanes para atenderlos a todos. Ok, Miranda, empezamos contigo. Okay. Bueno, es que yo
relacionando junto con sociología, psicología y todo lo demás, yo Ujú. pienso que es para hacer memoria y saber lo que está mal. Por ejemplo, si no hubiera pasado lo del 68, el movimiento estudiantil, yo creo que los estudiantes ya no tendrían el derecho de seguir expresándose, y también lo del jueves de corpus. Si los estudiantes no hubieran alzado de más la voz, pues ese derecho a la libre expresión de todas maneras hubiera sido reprimida. Y hoy en día, si de por sí no tenemos como que tanto el derecho de expresión, si no hubiera sido por acontecimientos que ya han pasado, pues ahorita menos. Yo creo que es para hacer un reencuentro de qué tanto ha cambiado la humanidad, que en mi perspectiva pues no ha sido tanto. Recordemos que en la Primera y Segunda Guerra Mundial hubo mucho genocidio, y también en Guatemala, el país de Guatemala, hubo mucho genocidio en los 90 por ser indígena, por ser judío, por ser cristiano, por ser esto, por ser el otro, y toda nuestra vida nos hemos quejado de eso, pero de todas maneras lo seguimos haciendo. Entonces yo creo que la historia simplemente trata de hacer una reflexión lo más que se pueda. A mí me gustaría decir que como sociedad, pero la sociedad pues cada vez está más erradicada. Sí, ahí la historia pues tiene mucho que decir, Miranda, y tocas temas que en lo personal también son muy sensibles. Ahora, lo que sí quisiera matizar es que la memoria y la historia tienen al final utilidades muy distintas. Se pueden llevar bien, pueden trabajar juntas. Es más, me atrevo a decir que ambas se requieren mutuamente, pero las finalidades son diferentes. La memoria, por ejemplo, sí apela a una cuestión ideológica y le viene valiendo un cacahuate si eso no es simplemente la referencia. Y de ahí forma imágenes que son representativas de esos principios o de esa ideología. Un claro ejemplo de esos simbolismos que la memoria de alguna manera han traído es esta chica que tiene el pañuelo en la cabeza y tiene una imagen así como de mira, fue al gimnasio, de puro CrossFit, ¿no? Que es de lo más reivindicativo que ha ocupado el feminismo. Sale ahí la memoria, está apelando justo a esta parte de lucha, de conflicto. La historia, si bien puede ser sensible y puede ser utilizada para ello, su fin es comprender y explicar. Por supuesto que también se vale que transforme, pero no cae en estas cuestiones emocionales. No da luego criterios de verdad a un mero discurso que parte del recuerdo. Ya que tocaste el tema de la memoria, pues bueno, la historia explica la memoria. ¿Por qué hace esa selección de recuerdos? ¿Qué es lo que busca reivindicar? Y de hecho eso es un tema que ahorita voy a tocar, pero más o menos va por ahí. Muy bien, muchas gracias. Fue bastante enriquecedora tu participación. Vamos a dar chance a 2 personas más. Ahora sí que destiérrenme del karaoke, ya que andaban muy movidos con el chat y eso, pues bueno, es el momento. Aprovéchense. Muy bien, Armando, venga. Bueno, yo creo que en pocas palabras lo que busca la historia es guardar y transmitir información a nuevas generaciones, ¿no? Sí, de Lejos cierta manera. de analizar, ajá, Ajá. lejos de analizar, pues es como su función más importante que tiene, ¿no? Uh-huh. Sí, esa es una referencia que, por ejemplo, se ocupó mucho en el siglo XIX, y bueno, hasta hace no tanto, cuando descubrieron que el que los diferentes colectivos que integran a una sociedad se identificaran con un pasado común, pues facilitaba el asentamiento y la instalación de los estados-nación modernos. Entonces, el que te pase generación en generación lo que el Estado, porque es el Estado el quien hace esa selección, de lo que es ser México, por ejemplo, Guatemala o cualquier otra cosa que exponga el nacionalismo, va con esa línea, ¿sí? Y esto implica pues también la justificación de un orden político pues muy particular. Sin embargo, pues la historia no solamente va para ese rubro, porque además las experiencias, aunque son de una misma sociedad, van a variar un poco, o a veces mucho.
Pensemos, por ejemplo, a ver si aquí no peco de geocentrista, en cómo la sociedad mexicana que vivió en la Ciudad de México enfrentó el sismo del 85 y el sismo del 2017. Recuerdo eso porque eso es de lo más famoso y fue lo primero que se me vino a la mente. ¿Sale? Aunque estamos hablando de una misma colectividad, la manera en cómo se experimentó, se vivió y se confrontó ese evento, pues va a ser muy, muy, muy diferente. Entonces la historia ahí, pues no va a jugar en este papel que más bien corresponde a la memoria. Ahí lo que más bien estás apelando también es al trabajo de la memoria, sino a explicar estos cambios y continuidades. Voy a ir matizando un poco más en términos prácticos. Aunque, Profe, sí. es que no es como duda, pero yo quisiera que usted me contestara. Ahorita para usted, ¿para qué sería la historia? Porque, no sé, por decir en los 50, 60, todavía en los 70, las mujeres protestaban por usar minifaldas. Y hoy en día yo no puedo usar una minifalda porque, porque ahorita las mujeres estamos muy expuestas. Entonces, tomando el elemento de historia, ahorita en estos tiempos, ¿para qué se utilizaría la historia? ¿O qué tarea tiene la historia en estos tiempos? Ya me están empujando a lo que les iba a charlar ahorita. De hecho, voy a tocar de manera directa esa inquietud. Y en el caso de que no vaya por ahí, porfa, avísame, ¿sale? Pero justo eso es lo que voy a tocar ahorita. ¿Alguien más? No es que le esté sacando a los guamazos, al contrario. De hecho, hasta ya me subiste la moral. Me subiste como las ganas. Y esto es un rollo. ¿Alguien más que quisiera compartirnos su idea de para qué sirve la historia? Sí, Luis Rodrigo, adelante. ¿Sí se me escucha? Sí. Sí, todo bien. Todo bueno. Pues yo quisiera aportar, dar mi punto de vista acerca de la historia en que también es relativa. Por ejemplo, algo que actualmente está pasando es que pues querían tirar la estatua de Cristóbal Colón y todo eso aquí pues en la ciudad, ¿no? Y yo digo que es subjetivo porque, por ejemplo, lo que dicen ellos es que pues gracias a este personaje simbólico en México, en América, pues por decirlo de una forma, como que fuimos prisioneros, ¿no? Por ejemplo, porque se me fue la palabra. Y yo digo también que es subjetiva porque, por ejemplo, aquí en México esa es la historia, que ellos vinieron a oprimirnos, y allá en España la historia sería que ellos fueron los que inculcaron la cultura española hacia otros territorios. Además de que también siento que la historia crea un sentido nacionalista hacia los países. ¿Por qué? Porque, como le comento, cada quien imparte desde su punto de vista quedando bien. Por ejemplo, aquí en México, que es un tema sensible, tampoco se habla de que igual aquí, por decirlo de cierta forma, éramos un poco más primitivos al realizar los sacrificios y demás forma, que de cierta parte no hubiéramos entrado a una civilización más futurista, por decirlo de una manera, si es que los españoles no hubieran llegado, y por eso siento que también es subjetiva, ¿no? Ok, ahí hay una confusión en varias categorías que voy a aclararlo. Sí y no. No sé si estuviste en la sesión pasada, mi queridísimo Luis. No, profe. Ok, bueno, es que eso lo tocamos la clase pasada. Mira, la historia intenta en la medida de lo posible dar una exposición, una comprensión y una explicación formal de los cambios que han tenido las sociedades a lo largo del tiempo. Esto evidentemente no quiere decir que esté eximida de cuestiones subjetivas, como tú la comentas. Es más, la subjetividad parte de la misma elección del tema, y eso es algo que no es exclusivo de la historia, sino de la ciencia en general. Es más, si tengo por aquí gente que aspira a ser científico, físico, químico, chalala, biólogo, pues desde que ustedes agarran y dicen, pues a mí me latió estudiar X tema, ahí está habiendo un primer sesgo. Lo que la historia destaca
es que te va a plantear te va a explicar de una manera un tanto pulcra lo que ocurrió. Exactamente, aquí cito muy bien este atinado detalle que comenta Mariel. La historia es la ciencia de los hombres en el devenir del tiempo. Entonces, al hablar de ciencia, y eso es algo que, a ver si vemos en esta sesión, pero si no el próximo miércoles, implica un método, implica una validación de los conocimientos. No solamente es como lo que está refiriendo Andrés Manuel López Obrador, ¿no? De, sí es un tema polémico, y como él muchos otros, de ya nos conquistaron, o la contraparte, es que si no fuera por España seguiríamos sacrificando personas a Huitzilopochtli y bueno, quién sabe cuántas barbaridades. La historia te lleva a situar un acontecimiento en el momento en el que se está dando y explicarlo en esos términos. Por ejemplo, tú ahorita lo que comentas en relación a hablar de primitivismo en la sociedad, es que digo, yo entiendo los términos que ocupaste, pero eso es porque no estamos entendiendo esos procesos en el contexto, es decir, en el espacio y tiempo que se están dando. Ahora, el hecho de comprender y de explicar no quiere decir que se esté a favor o en contra. Y ahí también viene una implicación muy fuerte de la historia que más adelante voy a tomar. En cuanto a la historia, una cosa es lo que la historia aporta y otra cosa es lo que se hace con el conocimiento que genera la historia. Las disyuntivas que ahorita se están dando en torno a la figura de Cristóbal Colón y todo lo que generó pues el día del encuentro y todas estas cuestiones, van más en tenor de lo que en estos momentos está pasando y se está apelando al pasado. Ahí te recomiendo que si puedes, también es la lectura de Introducción a la Historia de Marc Bloch. Es un libro bonito que está en el breviario del Fondo de Cultura Económica, en donde justo parte eso. El interés por el pasado se debe a las problemáticas que están saliendo en el presente. Y la historia, por ejemplo, explica que esas acciones van en relación de que por ahí todavía hay un sentido de identidad de diferenciación. Ahora, no toda la historia va hacia el nacionalismo, mucho tiene que ver con el enfoque teórico con el cual se están observando, se comprenden y se explican los acontecimientos. Esta idea del nacionalismo parte también en un momento específico, sí, ayuda bastante a comprender el presente. ¿Sale? Entonces, en muchos casos, ahí más que historia, es memoria lo que estamos viendo. Y por ejemplo, en el caso de la sociedad mexicana, no me atrevo a decir latinoamericana porque no conozco otros contextos, pero en el plano mexicano tenemos un interés impresionante al pasado. Hasta José José compuso una canción, bueno, interpretó una canción así, ya lo pasado, pero tenemos una resistencia al conocimiento histórico, como que no llama la atención. Y es porque el conocimiento histórico, pues, apela a un poco más. Sí, no solamente guarda la memoria como lo comentó Maribel, implica más cosas, ¿sale? Por ahí PC levantó la mano, tienes el micrófono, tienes la palabra. Adelante, el compañero que aparece como PC. ¿No? Bueno, voy a ir explicando las imágenes. Voy a intentar hacerlo de la manera más práctica posible, porque si algo también nosotros tenemos en cuanto a limitantes, y es una crítica muy importante que nos hacen, es que nos acomodamos, nos enconchamos en la parte teórica, como que no aterrizamos, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, debemos aprender mucho de los científicos exactos y de los ingenieros, tener esta parte. Entonces voy a intentar emular ese lado. Pues bueno, la historia básicamente nos ayuda, como bien escribieron por ahí en el chat, a comprender el presente. Eso es lo que nos hace ir al pasado. Acuérdense que la relación pasado-presente no es tan esquemática ni tan consecuente como nos las han enseñado. Va bajo otros criterios. Acuérdense la causalidad como uno de ellos. Y la idea es ver en dónde estamos y visualizar los posibles escenarios. La historia es contingente, es decir, está abierta a la posibilidad. Una cosa es que yo, digamos, deduzca tendencias o posibilidades, y otra es que diga, no, es que eso va a pasar. Ahora, bueno, hay eventos que no se requiere de mucho para saber que están ocurriendo, ¿no? Tampoco no hay que caer en ese relativismo. Entonces, bueno,
aquí, en términos concretos, una de las cosas que la historia aporta, y creo yo ya lo estoy viendo con ustedes, y eso me da mucho gusto, es una sensibilidad hacia lo que está ocurriendo. ¿Sale? Por eso puse este ojito con la lagrimita. El que nos mueva. Desafortunadamente vivimos una época en la que los cambios son tan acelerados, estamos tan en chinga, que no nos damos cuenta ni siquiera del momento ni del espacio que nos tocó vivir. Y esto orilla a que se den un montón de explicaciones a veces un tanto abyectas de lo que ocurre. Y caigamos en una manipulación. Entonces, la historia te ayuda a abrirte ante la complejidad en la que tú estás inserto a partir de tu cotidianidad. Ver que hay problemas de género muy fuertes, un autoritarismo también muy presente en nuestra cultura, no solamente en el gobierno, sino en nuestra propia cultura, que tendemos a ser dependientes, a que nos llegamos a creer a la primera lo que nos dicen, y perdón por la expresión, pero sí en muchos casos a que nos da hueva pensar. Y que tenemos sujetos en una zona de confort, que tenemos, no sé, los mexicanos deberíamos hacer una muy buena tesis de doctorado en psicología colectiva, porque tenemos un amor-odio con nosotros. Y además, como buenos latinoamericanos, un sentimiento muy grueso de inferioridad. Apelamos a un pasado que es muy rico, pero que cae en la homogeneidad, y eso nos genera un chorro de conflictos. Pero bueno, entonces la historia devela todo esto. Sale a entender el por qué se están dando y desde dónde parten. El segundo elemento que va muy relacionado con lo que les acabo de contar es que la historia te vuelve escéptico. No sé si conozcan este acontecimiento que expresa este cuadro. Es bellísimo, soy agnóstico. Es más, no creo ni siquiera en Dios, pero me encanta la religión porque tiene unos episodios que, vaya, son hermosos. Y este es uno de los que más me encantan y que da en relación a lo que aporta la historia. ¿Alguien conoce esto que está ocurriendo? Además que el cuadro es bellísimo. No recuerdo bien el autor, pero el cuadro es muy bonito. No soy medio malo para la historia de arte. Ching, ya les spoiler. ¿Alguien ubica qué está ocurriendo en este primer cuadro? Venga, Emilio. Si nos pudieras compartir de qué se trata el cuadro. Está checando que no tiene costilla. Ah, ándale. Pudiera hacer una revisión en el Seguro Social de esa época, pero no. Sí, yo creo. Si tengo esto, a ver. Pero no. A ver. ¿Tienes mujer o no tienes mujer? ¿Te acuerdas si tienes costilla o no tienes costilla? ¿O cómo? Más o menos. Aquí Emilio nos comentó de qué se trata. Pues bueno, esto tiene que ver. Ay, perdón, Emilio, discúlpame. No, pero estuvo bien. Estuvo bien. Exacto, tiene que ver con el encuentro entre Santo Tomás y Jesús. Para quien no lo sepan, les cuento brevemente. Resulta que Jesús muere crucificado y según las escrituras a los 3 días resucita y pues bueno, se le empieza a aparecer a algunos de sus seguidores. Sí, Midori. ¿Te escuchamos, Midori? Pues era lo que iba, bueno, era lo que ya estaba diciendo, de Bueno, que, arráncate. pues ya, de que Jesús se le estaba apareciendo pues a algunos de sus seguidores y entre uno de ellos, de los que se les apareció fue a Santo Tomás. Bueno, ahorita ya es santo. Entonces, pues como Santo Tomás pues era muy incrédulo y no creía en la resurrección de Jesús, por eso pues según estaba probando a que si sus heridas, digámosle así, eran, o sea, no eran fingidas, por eso ahí se ve a Santo Tomás metiéndole el dedo en la herida para ver si de pura casualidad no era fingida, o era ahí como pintada o algo así. Exactamente. Que así se llama el cuadro, ¿no, profesor? ¿Mande? Se llama la ingenuidad de Tomás o ándale, exacto, algo así. Sí. Es la ingenuidad de Tomás, exacto. Y todo parte de que en las primeras apariciones de Jesús, pues Santo Tomás no estaba, entonces los apóstoles estaban entusiasmadísimos, muy emocionados de que su maestro había vuelto de la muerte, y Tomás dijo, nah, ni madres, ustedes están dominados por el sentimiento, solamente creeré si meto el dedo en la llaga
y veo los orificios de los clavos en sus manos. Entonces, bueno, un tiempo después resulta que se les aparece estando Tomás y Jesús fue el que le dice, a ver, mira, tócale, sí soy, no soy un fantasma, mira. Y eso es lo que recupera el cuadro. A lo que voy con esto es que hay que emular a Tomás en ese sentido, ser escépticos, sobre todo porque estamos en un periodo en el que la información nos tiene saturados. Hay un exceso de información, entonces nuestros mecanismos de filtros de validación en muchos casos son insuficientes. Y no sé por qué tenemos la mala costumbre cultural de no preguntar, de guardarnos nuestras inquietudes. Y eso pues da pie también, exacto, hasta no ver, no creer justamente. Y eso es lo que da pie a muchas cosas. El cómo entendemos problemáticas, por ejemplo, como los feminismos, las marchas que han habido, va en tenor de eso. Profe, Sí, adelante, adelante. bueno, pero por ahí, y bueno, usted lo debe saber mejor. Por ejemplo, los griegos, ¿no? Me parece que había una corriente donde decía que pues lo que uno ve, pues a veces también te puede engañar tu concepción de lo que tú estás viendo, ¿no? O sea, puedes ver a lo mejor una parte de, o una cara de las cosas, pero no ves el todo. Entonces, ¿hasta dónde lo Exactamente. que uno ve realmente es lo que, vaya, es realidad, ¿no? Exactamente. Y en muchas ocasiones solamente nos quedamos con nuestra experiencia o con lo que nos llegan a contar, pero no tenemos este atrevimiento que a mí me parece muy, muy, muy potente de la actitud de Tomás, de a ver, voy a probar hasta dónde puede ver. A lo que voy es que con este escepticismo debemos ser abiertos, debemos confrontar las interpretaciones, los eventos, y esto pues bueno, incluso aplica hasta en nuestro proyecto de vida. Por ejemplo, la elección de las carreras. Incluso el mismo ingreso a la universidad en varias ocasiones no parte tanto de una convicción propia, sino de una serie de estímulos, convencimientos, dichos, argumentos y hasta ejemplos que vienen desde la misma familia. Y también en algunos casos de escuela ha abonado en ello, con la situación de que si no estudias en una universidad no eres exitoso. Entonces eso es lo que nos lleva a no tomar decisiones por nosotros mismos y a generar episodios de nuestra vida que quizá no son los adecuados y que cuando no se cumplen, pues bueno, vienen estas cuestiones de frustración, por ejemplo, o incluso de tomar decisiones al vapor y bueno, en el caso de un examen de selección a la UNAM, pues no tener la formación adecuada, ni siquiera tener una sensibilidad a, bueno, ¿qué me está faltando? ¿De dónde vengo? ¿No? Entonces, ahí viene la idea de pensar por nosotros mismos y eso es algo que también me remite a la siguiente imagen, que sí, la puse a propósito, pues tiene que ver con que no tenemos a veces una decisión propia en relación a ciertos eventos y mucho menos una postura. Casi siempre nos vamos con lo que nos dice un grupo o el otro y no tenemos este cuidado de conocer las razones ni el porqué de la situación. Pongo como ejemplo, y lo puse adrede, a mí no me gusta llamarle agresión a los monumentos, a mí me parece más bien una redecoración bastante vanguardista, y es algo muy, muy interesante. Se nos ha vendido la idea de que los movimientos y los cambios que han ocurrido a lo largo de la historia, pues fueron tranquilos, jugando con las reglas de quien está en ese entonces manteniendo un status quo, como si hubiera un código normativo de, ay, ok, te vas a rebelar, entonces no destruyas tal castillo, o no le tires piedras a tal iglesia. Y eso nos bloquea la comprensión del descontento que está suscitando ese movimiento y los principios que está suscitando. Entonces, el acercarse a un estudio crítico de la historia nos lleva a entender esta agresividad que es inherente a todo movimiento social y que es bastante lógica, porque además los movimientos sociales cuando se radicalizan y cuando ya empiezan a ocupar medios, si lo quieren ver así, más abiertos, más visuales, es porque otros mecanismos ya se agotaron. O sea, llega un momento en el que el pacifismo o el irse por los medios institucionales no sirven, al contrario, desgastan. Y entonces ocurre lo que estamos viendo en las recientes marchas. Ahora, no es algo que sea aleatorio. Todo movimiento social va a atentar contra aquellas estructuras que van a representar el poder de ese momento, el orden
pero también los principios ideológicos. Y en ese sentido, los monumentos forman parte de eso. No solamente son obras bonitas, a mí me gusta un montón el hemiciclo a Juárez, la columna de la Independencia, el monumento a la Revolución, pero pues tampoco no olvido que recrean principios ideológicos que justifican quienes están en el poder, lo están ejerciendo en esos momentos. Y también una serie de valores que aparentemente forman parte de nuestra cultura cívica, pero que ya no se aplican, ni el mismo Estado los mantiene. Entonces es un tanto ilógico. Voy a tomar como ejemplo la foto que estoy poniendo ahorita, que es el hemiciclo a Juárez. Es un tanto ilógico que se mantenga impoluto un monumento que representa la justicia, la legalidad, cuando en el país es lo que más escasea. Y cuando el mismo Estado no es quien realmente debería de validarlo, no lo hace. Entonces me parece un tanto justo el que se canalice por esos medios ese acto de resistencia y de visualizar de que hay un problema en términos concretos. A veces es necesario el conflicto, y se los dice a alguien que le gusta más el diálogo y la negociación, pero hay momentos en el que eso es imposible. El mantener una actitud pasiva, por ejemplo, el ponderar la belleza estética de un monumento sobre, por ejemplo, la muerte de una mujer, porque además no es una muerte cualquiera, el nivel de violencia es bastante severo, pues me hace pensar que, por ejemplo, este embrollo habla y evalúa que la sociedad mexicana tiene una doble moral, y que en muchos casos no hemos sido sensibles al problema. Sí, adelante, Marisol. Bueno, aparte de ese movimiento de las feministas, no solo fueron las mujeres que realmente luchaban por la, supuestamente, para mejorar, ¿no? Sino que también había grupos de choque y Sí, sí, y eso o sea, también. que iban... Sí, sí, definitivamente, pero al final... Ay, perdón, adelante. O sea, me refería que también, o sea, me refiero a que iban... que esas mujeres que estaban ahí eran pagadas por algún partido, que iban contra Morena. Sí, sí, y el estudiar historia justo te lleva a esa complejidad. Y se nota a leguas la lógica de acción de quienes están enfurecidas y, como ellas mismas dicen, lo queman todo para exigir que haya justicia a estos grupos, que por supuesto que los hay y que han existido y que existen, que van con la finalidad no solamente de reventar o de victimizar al gobierno, y que sí, están pagados por una oposición que además es bastante perversa, sino para denostar el movimiento mismo. ¿Sale? Entonces la historia nos lleva a esa lectura. Pero... ¿Sí, Naomi? Bueno, es que, o sea, lo que le había preguntado hace ratito de lo de las minifaldas, y yo también quiero que me conteste esta siguiente pregunta. Entonces, ¿la sociedad actual en qué está fallando? Porque, o sea, se me hace un poco raro, extraño y no sé, un tanto ilógico de que años atrás exigíamos por vestirnos o que nos dejaran vestir de cierta manera y ahora no podemos porque estamos bueno, en la sociedad se toma como exhibiéndonos, porque creo que no es exhibirnos ni es como llamar la atención, pero así actualmente se toma, porque también nos estamos arriesgando a un mundo en donde las mujeres ya estamos muy vulnerables. Entonces, ¿por qué este cambio tan atroz? Porque pues apenas son 50 años, 60 años que han pasado de ese movimiento de las minifaldas y ahora ya ni siquiera las podemos usar porque estamos expuestas. Mira, la respuesta es bastante sencilla y se refiere a que los criterios morales con los cuales perdón, me desactivé, me autocensuré, perdón. La sociedad patriarcal juzga el empoderamiento del cuerpo de las mujeres, pues se ha mantenido. De hecho, en esa línea no ha cambiado. Se sigue cosificando el cuerpo de una mujer. Se sigue, y esto parte desde la educación, se sigue pensando que una chica con minifalda no es aquella que tiene quizá la libertad y el gusto por estoy orgullosa de cómo soy, me va bien, pues me la pongo. Sino como luego la intención de lo sexual. Y eso, tanto hombres como mujeres lo transmiten de padres a hijos. Entonces, los valores son los que en términos concretos no han cambiado. Por eso se mantiene latente esa lucha. Lo que desafortunadamente, y me parece que se había dado antes, pero es que antes la violencia del varón hacia la mujer era parte de la cultura y no había problema.
Es más, hasta, y esto lo pueden ver con las generaciones más viejitas, era como un deber, ¿no? Gracias a la segunda oleada feminista y a todo esto que ha ocurrido, pues ha ido cambiando en ese sentido. Pero desafortunadamente este poder del hombre sobre la mujer no ha cambiado mucho. Y es tal el nivel de violencia porque implica un desacato y a la sociedad mexicana, como buena sociedad autoritaria, no le gusta el desacato. Entonces, el nivel de violencia que se ejerce ante el cuerpo de la mujer va también en ánimos de un escarmiento. Fíjense lo terrible. Digo, no soy antropólogo, me falta todavía estudiar ese fenómeno, pero va por ahí. Entonces, aquí la cuestión, en términos concretos, es que se sigue peleando por la autodeterminación y la libertad de ser dueñas de su propio cuerpo. Porque quizá ahorita dicen, no, puedes ocupar la minifalda, pero hay otros mecanismos que te obligan a no hacer eso. Por ejemplo, el que todavía esté aceptado los piropos, el que incluso otras mujeres cultivan eso, el, ay, qué gorda te ves, o para qué vas ahí si pareces puta, un montón de prejuicios que se mantienen. Entonces, por ahí debemos cambiar. ¿Mande? Dicen que el peor enemigo de una mujer es la misma mujer. Pues en algunas ocasiones, pero en ese sentido, y te lo digo como varón, pues no se ha cambiado. Por eso es tan fuerte esa cuestión y yo como hombre te puedo decir que debemos de nosotros, los varones, pues de pensar cómo estamos mirándonos y relacionándonos con las mujeres y intentar cambiar en la medida de lo posible. Porque a veces esos actos misóginos los tenemos de forma inconsciente y eso se manifiesta desde un comentario hasta una postura. Yo lo veo con varios de mis amigos. ¡Hola! Hola, hola, que incluso tienen un alto bagaje cultural, ANEID y todo, y tienen esos prejuicios de, ay, si ya sabes cómo somos, ¿para qué te vistes así? O sea, es algo tremendo. No solamente deben de cambiar ustedes, nosotros también debemos de hacer una transformación en cuanto a conducta, cambiar paradigmas. Por ahí, exacto, la bronca es el sistema patriarcal, de ahí se desprende todos, y aunque no lo crean, y aunque estamos los varones en una situación de privilegio, también nos llega a afectar, y nos llega a afectar también muy, muy, muy cabrón. Por ahí Naomi andaba levantando la mano, así es que, qué bueno que me frenaste, porque si no me hubiera seguido. Naomi, si andas por aquí, te invoco. No, pues, no, hola, y no, siempre no. Yo sí. Bueno, es un tema bastante complejo. Yo sí tengo una duda. A ver, venga de ahí. Bueno, lo que pasa es de que están tocando como temas muy morales y desde su punto de vista, ¿no? Y bueno, con todo así, mi duda es, el examen lo que pide es como cosas un poquito más concretas y quería como reafirmar ya para qué nos sirve la historia, porque me contrapuso o sea, la idea que yo tenía. Ajá. Y quería saber realmente, o siendo un poco más concreto, para qué nos sirve. O sea, si nos sirve para guardar y transmitir información o para analizar hechos del pasado y que no... Pues es todo eso básicamente, yo creo, ¿no? Porque entonces, si no podemos transmitir la información, la sociedad o básicamente el ambiente no cambiaría, pero también es para hacer una crítica constructiva en cuanto a la información que se transmite y de cómo se transmite también. Exacto, al final también ahí la historia va a servir para transformar tu realidad, no solamente es para transmitirla y ocuparla en términos de erudición, de que sé mucho y hasta ahí, pues sí, y eso que la historia tiene, como ya lo estábamos viendo y por eso me fui hacia este lado, tiene un montón de aplicaciones pragmáticas, no solamente es saberse fechas y datos y andar como periquitos, sí, y es que tal, sino a ver cómo eso te está mapeando tu presente y cómo lo puedes cambiar. Por ejemplo, lo que ahorita está pasando con su caso, que son más de 100,000 aspirantes a una universidad que no les da lugar a todos y se sigue apelando a un examen estandarizado que tampoco es el adecuado. Entonces la historia ahí te salva tanto de esta cuestión meritocrática, de lo que nos ponen en películas como Rocky y esas cosas de, pues yo le chingué porque estudié con Amad y no sé qué tantas veces lo hice, y ustedes no quedaron porque son los pendejos. O la contraparte, ¿no? De, son muchos y por eso no quedé. O sea, la historia te lleva a entender un balance, el porqué de las cosas, a confrontar las opiniones, la información, mejor dicho. No basta solamente con saber transmitir, sino también de procesar, pero lo más importante de cómo utilizar. Yo ahorita lo que les planteé
tanto con el ejemplo de Tomás como con el movimiento feminista que está dando una discusión muy, muy rica, es una aplicación práctica de la historia. ¿Sale? Aquí también tiene que ver en cómo estás ocupando la historia. Si es para adoctrinar o para defender una serie de supuestos. ¿Sale? Eso lo vamos a ver un poquito más a detalle cuando veamos corrientes historiográficas, que va a ser el siguiente miércoles. Quizá con la sesión del siguiente miércoles, a medida de que analizamos cómo ha evolucionado la historia como disciplina, pues te va a dar una idea mucho, mucho más clara. Entre otras cosas prácticas que nos deja la historia, es reafirmar un orden establecido a partir de una idea cultural. La historia va a ir siempre acompañada de hilvanar, sentimientos de pertenencia. Esto incluso parte desde cuestiones no académicas, como por ejemplo el que con el grupo de amigos en una reunión empiezan a hablar de una serie de eventos que les son significativos. Eso les lleva a un reconocimiento, a reforzar vínculos. Lo mismo ocurre con las anécdotas familiares. ¿Sale? La historia ha sido ocupada también para eso, y quien de alguna manera la ha aprovechado más para generar esos vínculos y esa cohesión es el Estado mismo a través del nacionalismo. Los primeros usos de la historia van en pos de la construcción de una historia nacional que conjunte a una serie de colectivos que no tienen mucha relación en una idea de ustedes son mexicanos, ustedes son franceses, ustedes son ingleses. Y de ahí se desprende de una serie de eventos que articulan esa identidad nacional. En el caso de México, pues está bien claro, ¿no? Nos han dicho, es que somos productos de españoles y aztecas, por eso les puse esta pintura que es una de mis preferidas. Se llama El encuentro de dos mundos de Jorge O'Gorman, la pueden ver en el castillo de Chapultepec, y nos han dicho es que es un pueblo mestizo, pero siempre en referencia a cánones que son más europeos que otra cosa. De ahí un poco la polémica de la festividad que se conmemoró, pues no es festividad, sino del hecho histórico que se conmemoró ayer o antier, hoy estamos 13-14. 14, hace 2 días. Hoy es 14. Sí, bueno, lo que se conmemoró a 14 días. Y el que hayan habido esas reacciones de tirar tumbas de Cristóbal Colón y negar esta influencia europea que para bien o para mal nos constituye, pues habla de procesos que no se han cerrado y de colectivos que no han sido visualizados. ¿Sale? Y que, por ejemplo, estos margina o invisibiliza. O sea, el mestizaje se ocupó durante mucho tiempo para negar algo que también es muy evidente, por lo menos en México, me atrevo a decir en casi todo el mundo, y es la pluralidad. Si nosotros hacemos un andar por nuestra historia, nos percatamos que somos de chile, mole y pozole, somos como el mole, venimos de un montón de lados, y esto se puede ver en la cultura, esto se puede ver en nuestros rasgos étnicos, digo, ahorita no nos podemos ver por la cuestión de la pandemia, y porque no es un curso presencial, y porque además no todos ni pueden ni quieren poner sus cámaras, pero si hiciéramos un ejercicio de vernos los unos a los otros, se van a dar cuenta que somos ese eco de la diversidad que constituye a nuestro país, y eso es algo bien rico. Porque la historia, así como ha sido ocupada para homogeneizar y en casos más extremos para justificar discriminaciones, genocidios y sustentar que un grupo es superior a otro, también la historia sirve para que los diferentes colectivos que conforman la sociedad de nuestro país tengan relaciones sociales más asertivas, nos vayamos hacia una situación más armónica, respetemos lo que es el otro. Porque lo que plantea el nacionalismo es que tú te tienes que parecer a mí para llegar al progreso. Tienes que ser mexicano, le tienes que ir, te tiene que gustar el fútbol, soccer, de preferencia vele al Chivas, Cruz Azul, América o Pumas, y tienes que ser católico, apostólico y guadalupano. Bueno, y ahora ya entran otras referencias, ¿no? Que si eres de Morena, que si eres del PAN, pero eso es lo que aparentemente constituye el ser mexicano. Pero no es cierto, o sea, ser mexicano implica un montón de cosas, y eso es gracias a los diferentes colectivos que han enriquecido nuestra cultura. Si ustedes saben bailar o les gusta bailar, no solamente es porque a los españoles les gustaba la rumba, sino por esta herencia que tampoco viene solamente del indígena, sino a esta tercera raíz que no se visualiza y que son los afrodescendientes. Si ustedes tienen sensibilidad rítmica, porque por ahí en su árbol genealógico hubo un negrito cucurumbé, si tiene por ahí el cabello chino es otro tanto, si tiene la nariz aguileña, pues a lo mejor entre sus ancestros hay un judío. Y no solamente hay una herencia étnica, sino también cultural, y eso lo podemos ver en el sincretismo de algunas fiestas tradicionales, como el Día de Reyes, el Día de la Candelaria, vaya, Día de Muertos,
Y para irnos tan más lejos, ahora que acabe la pandemia, que espero que acabe algún día, váyanse un día al centro histórico de la ciudad, de ahí van a observar toda esta pluriculturalidad que nos compone. Sí, yo estoy igual. Me cuesta mucho, mucho, mucho trabajo agarrar el ritmo. De hecho, no sé bailar. Entonces ahí hubieron cosas que me heredaron que no me ayudaron mucho. ¿Sale? Pero en fin, la historia ayuda a comprender todos esos procesos. Y para ir cerrando la clase, porque si me interesa volverlos a escuchar, pues les dejo una reflexión de uno de mis historiadores favoritos, un Tarmac Blog, que lo vamos a conocer en la siguiente sesión. Y dice más o menos así: la incomprensión del presente nace plenamente de la ignorancia del pasado. O sea que por ahí estamos mal. Así es que esto es un llamado a salirnos de los chismes y de los malos usos que hemos hecho tanto con la memoria como con la historia y a ser más finos en esta relación. Comprender el presente nos va a llevar a un conocimiento muy, muy, muy más, pues más útil del pasado en sí. ¿Sale? Bueno, dudas hasta aquí, preguntas, comentarios, mentadas de madre, se vale. Adelante, Saúl. Adelante, Saúl. Venga de ahí. ¿Tienes la palabra, Saúl? ¿Me escucho? Hola, hola. Sí, te escuchamos. ¿Me escucho? Sí, adelante, adelante. Hola. Venga. ¿Me escuchan? Sí, sí, Saúl, te escuchamos. Ah, ya, perdón. No, no te preocupes. Bueno, yo también, aparte de comprender la historia y entenderla, también yo creo que es muy importante reflexionarla, ¿no? Para no volver a caer en lo mismo en los anteriores acontecimientos, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que están poniendo mm, de las feministas, pues desde un inicio, si hubiéramos comprendido o reflexionado desde el primer evento que se dio en los años 50 del poder, del poderismo hacia las mujeres, pues ahorita no se estaría dando, ¿no? Igual, y si no entendemos y no reflexionamos de lo que estamos haciendo mal, entonces en un futuro se vuelva a repetir esos mismos acontecimientos, ¿no? Uh-huh. Sí, ahora, bueno, aunque el entender a la historia como maestra de vida ha sido una utilidad pues bastante popularizada, no es tan eficiente. Que eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero por ejemplo en la primera clase, cuando hablamos de tiempo y espacio histórico, fíjense qué importantes son estos dos conceptos. Cada sociedad tiene un ritmo, entonces tampoco no le puedes exigir a la sociedad de los 50 que hubiesen entendido qué onda con el feminismo cuando las condiciones no estaban, no daban pie a eso. Digo, hubiera sido fabuloso, pero no daba chance. Entonces ahí más bien pensar históricamente es ¿por qué no se dio? ¿Y qué está ocurriendo en mi entorno para que esas condiciones permanecieran? Porque si existe ahorita un movimiento feminista es porque hubieron condiciones de desigualdad de género que se mantuvieron y que, por ejemplo, son propias de nuestra cultura. Esas desigualdades se generaron desde la colonia misma y, por ejemplo, la religión mucho tuvo que ver en ello. ¿Sale? Entonces ahí el pasado nos lleva a hacer una revisión de nuestro presente y poder detectar qué elementos podemos cambiar para que las cosas fueran diferentes. La historia no nos lleva a dinámicas determinantes de China, si yo paso las cosas y no se puede cambiar, ya ni modo. No, eso es lo que más bien quiere el poder que pensemos. Pero un buen aprendizaje de la historia nos lleva a intentar transformar nuestro entorno. Por eso les decía, más allá del académico, la historia tiene una belleza en tanto que es un conocimiento práctico que nos permite transformar lo que somos y nuestra realidad, tanto como sujetos sociales como sujetos individuales. Y sí se vale y sí se puede. ¿Sale? Para eso sirve aventurarse a estudiar de vez en cuando fechas, datos, personajes. No nada más para pasar 10 en el examen, sino para otras cuestiones mucho, mucho más pragmáticas, como se ha utilizado. Y sobre todo tener una postura.
no una postura, pero bueno. Gracias. Gracias, Saúl. ¿Alguna otra duda o comentario que quieran hacer? Ya, profe. Adelante, adelante, adelante. Me quedó como una pequeña duda en la parte de diferencia entre memoria e historia, porque, bueno, de lo que yo recuerdo, mencionó acerca de que la memoria tenía que ver más como a la parte emotiva. Y bueno, no sé si estoy bien, pero ya después de eso me confundí un poco porque mencionó lo de la identidad nacional dentro de la historia y el nacionalismo, también la parte, bueno, por así decirlo, también una parte emotiva. También en la diapositiva que puso la imagen que mostraba una parte de un poema, creo. Entonces Ajá. ahí no sé si ya vendría siendo memoria o historia, o cuál sería la diferencia. Ah, mira, la diferencia entre memoria e historia es que la memoria va más en un ámbito de convencer, de reivindicar cosas. Es más subjetiva, no pretende hacer un análisis de lo que está ocurriendo. Se queda en la narratividad. Te lo cuento porque yo lo viví. Y esa es mi verdad, ¿no? Como diría Niurka Marcos. Y la historia no, la historia sí intenta explicar el por qué, sí intenta hacer las cosas de una manera, si lo quieres ver así, más fina, más dura. Por ahí hay un texto muy, muy bonito de un historiador que se llama Julio Aróstegui. Él ahí lo que va a desarrollar es esta la diferencia entre historia y memoria. Por ejemplo, la memoria no tiene la preocupación por validar sus hechos. Se queda únicamente con el criterio del testimonio. De como me lo contaron, yo lo viví, va. Eso fue lo que pasó. Y la historia no, la historia es más exigente. La historia dice, ok, esto ocurrió, pero ¿desde dónde está ocurriendo? ¿En dónde más lo puedo ver? Por ejemplo, yo hice mi tesis justo sobre memoria y ocupé como periodo histórico los años 90. Entonces, pues bueno, además de las entrevistas, tuve que confrontar la imagen del pasado que yo recuperé de las entrevistas con otros documentos, artículos de periódico y hasta música. Entonces, digamos que la historia va a ser la que le pone los límites a la memoria, la que le va a decir, ok, sí sucedió esto, pero hubieron otras cosas, ¿sale? Y tampoco no creas que fue así. Ahora, la memoria tampoco no es un monolito. Cada comunidad, cada sector social tiene sus propias memorias. Hasta el mismo Estado forma su propia memoria, que es la memoria nacional. De hecho, lo que a veces aprendemos en la escuela, pues más que historia, es una memoria institucional, una memoria que parte de este discurso del pasado que recupera el Estado, que es solo una parte. Hubieron otros procesos, pero ahí quien hace una selección de los eventos que vemos y cómo los vemos es el Estado. Y ahí por eso, y no quiero con esto echarle crema a mis tacos y decir que somos imprescindibles, los historiadores ahí entramos, porque hacemos estos filtros en donde recuperamos lo importante de la memoria, pero digamos que lo ocupamos para que la historia sea más amplia. No sé si por ahí vaya, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, un libro de un testigo de la Segunda Guerra Mundial en el que cuente cómo salvó a varios miles de judíos, a un estudio histórico que explique ese acto, ¿sale? La historia va a situar en el contexto, va a tener presente el tiempo y el espacio, eso es algo que nunca se va a olvidar, y la memoria no, la memoria incluso de hecho es atemporal, la memoria se va a modificar, ¿sale? No sé si por ahí haya resuelto tu duda. Profe, ya me quedó mucho más claro. Gracias. Bueno, ¿alguien más? Ay. Sí, de alguna manera sí, Evelyn. El diario de Ana Frank es una narrativa que parte de la memoria. Saúl, tienes levantada la mano. ¿Querías comentar algo más? También serían ejemplos de memoria, Los hornos de Hitler de Olga Lenhiel. Sí, creo que si les llama la atención, les voy a pasar ese librito.
bueno, no es libro, es una revista de 50 páginas, en donde explica la diferencia de memoria e historia. Está bastante fácil y digerible. ¿Algún comentario, duda? ¿No? Sí, adelante. No, profe, todo bien. Perfecto. ¿Cómo se sintieron en la sesión de hoy? ¿Cómo la vieron? Bien, mal, ¿qué faltó? ¿Qué no faltó? Bien. Profe. Bien, de hecho, con usted que ya pues la semana pasada había comentado que es egresado de la ENA, ya entendí un poquito más con usted ya entendí un poquito de más cosas que venían en la guía de la ENA, porque la guía de la ENA lo que tiene es que como es mucho texto y son muchos elementos que están en la guía y que también están en el examen, no son muy digeribles. Entonces, ya con lo que usted estuvo explicando la semana pasada, lo que venía en la guía de este año. Porque no, bueno, hay ciertas partes que yo no entendía de algunos temas también, y yo les tuve que preguntar a egresados o alumnos de precisamente de la ENA, porque, o sea, la guía, pues sí, usted lo sabe, es muy pesada, tiene mucho texto. Y luego está escrita a veces con las patas. Sí, y bueno, no sé si a usted le tocó, pero ahorita hay como convocatorias para tomar cursos de la guía, y están impartidas por egresados. Yo hice la convocatoria, quedé, pero como me quedaba muy lejos, pues ya no entré. Entonces eso también como que hace que el nivel no educativo, sino más chance de quedarnos o tener oportunidades, se vengan abajo, porque bueno, hubo la principal, la que está organizando eso, pues dijo que según iba a estar más fácil. En cierta manera sí, pero hubo mucha competencia. Los aciertos estaban muy altos. Yo saqué 76 y aún así no me quedé por el promedio, porque ve que si están empatados, pues se van por el promedio a desempatar. Entonces yo saqué 8 cerrado y me ganó alguien que tenía 8.5, 8.6 más o menos así. Y pues ya no me quedé otra vez. Entonces sí, o sea, sí estuvo más fácil el examen, pero la competencia sí estuvo muy alta. Sí, pues ahí la idea es la guía, y en este caso, pues bueno, la sesión de hace 8 días, la sesión de hoy y la sesión que vamos a tener el siguiente miércoles, por lo menos, si mal no recuerdo, te va a ayudar a cubrir los 3 primeros módulos de lo que es historia. Que básicamente el esquema que manejan ahí es definición de la disciplina, o sea, te preguntan qué es antropología y cuál es el objeto de estudio y qué es esto, de las 7. Luego vienen las principales corrientes teóricas, que eso es lo que vamos a ver el siguiente miércoles aquí, que también nos preguntan en la UNAM, y la función de la historia, que eso es lo que hoy vimos, y quizá el único módulo que te faltaría a ti sería, y me parece que no es el más fácil, el perfil de cada especialista, ¿no? Te dicen, un antropólogo se dedica a esto y debe de tener tales habilidades y aptitudes. Básicamente ese es el esquema de la guía. Sí, pero en bueno, el examen de hace 2 años y de quitaron del último apartado. Ajá. Ahorita lo que venía más era la parte teórica de las corrientes teóricas. De cuándo empezó las carreras, los principales autores de la carrera y cosas así. Entonces también por eso a muchos se les hace muy pesado la guía, porque viene más eso. Ya no viene tanto de la carrera en sí, sino viene del nacimiento de la carrera. Y no son temas que ven en bachillerato, a lo mejor en historia, pero pues en antropología, arqueología, lingüística está más cañón. Mira, y la que es más difícil, la más difícil, y creo que apenas también la metieron, fue antropología física y antropología forense. Y esas dos juntas están muy pesadas. Y viene mucha biología, entonces imagínese. Sí está cañón ahí. Pues mira, tengo afortunadamente amigos que desarrollan material de divulgación. Tengo un compa que es antropólogo social, que de hecho da clases en la ENA.
y él tiene cápsulas de radio. Entonces, déjale pregunto si lo que él llega a abordar te puede servir para estudiar para el examen. Y si es así, pues ya sea que te conecte con su página o en los medios en donde él está difundiendo su quehacer. Además que es muy bueno, es muy bueno. Es muy bueno, es de hecho el Sí, mejor está bien. antropólogo que conozco. De los otros, pues déjame ver. Bueno, muchas gracias. Sale pues, Sí, muchas gracias. nada. ¿Alguien más? ¿No? Pues bueno, creo que fue una sesión bastante intensa. Me agradó bastante. Les agradezco mucho su asistencia, su paciencia. Y pues en cuanto yo suba esto a YouTube, pues se los voy a compartir. Y nos vemos dentro de 8 días. Quien no esté integrado al grupo de WhatsApp, porfa, mándenme un mensaje a mi inbox para que yo les pase el link. Como abrí el Zoom desde la computadora y es algo viejita, no puedo, ni tengo que instalar el WhatsApp y por eso no se los pasé. Pero mándenme un inbox para que yo les agregue al grupo de WhatsApp. Y pues bueno, por ahí vamos a tener una mejor comunicación. También ya les proporciona el grupo de Classroom. Ahí les voy a rolar una liga para que se descarguen los libros a manera de complemento. Buenas noches. Y pues bueno, acabando el siguiente miércoles, pues les haremos una pequeña ejercitación para que también vayan practicando. ¿Vale? Cuídense mucho, que descansen y nos vemos hasta dentro de 8 días. Igualmente, profe. Buenas noches, profe. Bye, 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 bye. profe. Bye. Hasta que los Muchas gracias, escuchen. bye. Bye.